Bueno, ya sabemos que se corta y otra vez vuelven a ingresar por el mismo link. Seguimos. Me cambié el nombre. Bueno, entonces ya tenemos dos momentos muy significativos en la historia. Antes de Cristo y después de Cristo, y ahora vamos por el siglo XX, o el siglo XIX, siglo XX. En este siglo XIX o siglo XX, como les venía contando, marca la psicología en dos momentos, porque se comenzaron a realizar experimentos para mirar si realmente lo que se habían dicho los filósofos era cierto o no, que el ser humano tenía ciertos comportamientos ante ciertas situaciones o optaba ciertas conductas ante ciertas situaciones. Miren que Skinner, él comenzó a hacer experimentos con ratas de laboratorio. Él lo que hacía era condicionar a esas raticas, las encerraba, digamos, en una jaula donde existían diferentes estímulos. Una luz, un botoncito, que podía ser de pronto un botoncito en la cual se hundía para, miren, la jaula era, las raticas eran raticas hambrientas, porque él trabajó mucho con la comida. Entonces las encerraba en una jaulita. Cada vez que la persona sonaba o pulsaba el botoncito y el botoncito alumbraba de color rojo, las raticas comenzaban a tener ciertos comportamientos, como por lo menos de buscar el alimento. Entonces, él con ese experimento lo que hizo fue que las condicionó, que cuando él tocaba la luz y la luz roja se encendía, entonces las raticas tenían unos comportamientos que era de qué, de pronto de ir hacia el platico de comida y comer. Pavlov lo hizo más práctico. Pavlov cogió unos perros hambrientos, los encerró en una jaula y él utilizó un cierto estímulo que era una campana. Cada vez que Pavlov sonaba las campanas, los perros comenzaban a salivar, porque sabían que ese sonido de la campana iba asociado ¿con qué? Con la comida. Entonces, eso se llamaba condicionamiento. O sea, él los condicionó a que ante ciertos estímulos, esos animales tuvieran una reacción. Entonces, ellos llegaron a la conclusión. Así como los animales se condicionan, así como los animales responden a ciertos estímulos, así somos los seres humanos. Los seres humanos respondemos ante situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Por lo menos, hablemos de los niños. Cuando ustedes quieren que los niños hagan una actividad, las que son mamás o que quieren que cumpla una tarea, ustedes lo incentivan con algo. Si haces la tarea, te regalo un dulce. Un ejemplo. Entonces el niño viene, hace su tareita rápido porque sabe que le van a regalar un dulce. Entonces eso, con ese experimento se llegó a esa conclusión, que nosotros los seres humanos respondemos ante ciertos estímulos. Y es ahí que se comienza a hablar de la psicología no como una rama, sino como una ciencia. ¿Por qué como ciencia? Porque pasó por una parte experimental, que fueron los experimentos que se realizaron con las ratas y con los perros de laboratorio, de Skinner y Pavlov. Hasta ahí va claro, mis hijos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? La escucho. Todo claro, profe. Todo claro. Bueno, entonces todo claro. Entonces, en el siglo XIX, siglo XX, se comienza ya a hablar de la psicología no como una rama, sino como una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento y la conducta de los seres humanos.
Ojo con eso. ¿Y por qué fue considerada ciencia? Porque se realizaron varios experimentos para llegar a considerarla como tal. Después de ahí del siglo XIX, siglo XX, ya viene la nueva época o el nuevo apogeo de la psicología. Ya se comienzan a utilizar la psicología en las diferentes ramas, ya se habla de una psicología por lo menos educativa para la parte de las instituciones educativas. Viene la revolución industrial. En la época de la revolución industrial, ustedes saben que las fábricas, todo eso, entonces ya comenzaron a hablar de una psicología organizacional, y así cada uno de los ámbitos del ser humano tiene una rama de la psicología que hace incidencia en ella. Entonces, se habla también de la psicología cognitiva, la psicología existencial, la psicología humanista, se habla de la psicología gestálica, en fin, de todo, que más adelante vamos a profundizar. Lo único que yo quiero que aquí en este momento, lo que les estaba explicando, es que ustedes sepan de dónde surgió la psicología, por qué en la línea de tiempo y por qué la psicología o desde qué momento la psicología se considera como una ciencia. Teniendo eso, entonces vamos y avanzamos. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bueno, entonces nos regresamos un poquito al concepto para que ustedes más o menos tengan en cuenta por qué es considerada ciencia. La psicología es la ciencia que estudia toda la conducta y los procesos mentales del ser humano. Cuando hablamos de procesos mentales, ¿qué piensan ustedes que hace referencia? ¿Qué son procesos mentales? ¿Qué se les ocurre? Sin temor, Esther. Pues cuando hablamos de procesos mentales y nos vamos a psicología, nos damos cuenta que se trata del comportamiento que tiene el ser humano o la conducta. Claro, la conducta que tiene el ser humano, y también es la forma mediante la cual la mente elabora y va procesando o va guardando la información y todo lo que nos sucede a nosotros. Lo que dice Chari es cierto, todo lo que nos sucede, el comportamiento, todo lo que nos sucede a seres humanos, nosotros lo vamos guardando en nuestra psique, en nuestra mente. Por eso es que la psicología es considerada como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. No solamente somos conducta, nosotros también somos mente, somos psiquis, donde nosotros almacenamos cosas positivas y cosas negativas. Entonces la psicología, como les dije, proviene del griego psiqui, que es alma, mente, logo, ciencia, y logía, que es estudio. Entonces, la psicología es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta, el comportamiento y todos los procesos mentales de los seres humanos. Esa es la psicología, es una ciencia. Es una ciencia. Antes era rama, ya no, ya es una ciencia. Y como toda ciencia tiene unas ramas. La psicología tiene sus estudios científicos. ¿En qué? En la conducta. Se centra en la conducta, en estudiar en la conducta, el actuar del ser humano. Se centra en la experiencia, en evaluar cuáles son esas experiencias positivas o negativas que marcan nuestra vida. También la psicología no es... ¿Por qué quise los animales? Porque ustedes saben que primero que todo, los primeros estudios fueron con animales, pero los animales se condicionaban, igual que nosotros los seres humanos. Pero los animales, nosotros tenemos una diferencia ante los animales, que nosotros somos ¿qué? Pensantes, pensamos, aprendemos, pero también nos adaptamos al medio.
Entonces la psicología es ese estudio científico de la conducta y el comportamiento del ser humano. Listo, aquí hay un resumen de lo que se significa psiqui, el estudio alma, mente, en la edad cristiana, en la edad media, el cristianismo, ustedes saben que tuvo una incidencia fundamental en la psicología. Está el Renacimiento o la época de la Ilustración, que es donde se vienen los trastornos mentales. ¿Cómo así? ¿Qué son trastornos mentales? Les voy a hablar un poquito de eso. Los trastornos mentales son los desequilibrios que nosotros tenemos, que tienen algunas personas, en la cual afecta la salud mental o psicológica. Por lo menos lo que ustedes dicen, lo que uno dice por ahí en el común, la persona está loca, no está loca, tiene un desequilibrio mental. Ya podemos ir cambiando ciertos léxicos de nuestro vocabulario porque ya nos estamos formando. No puedo decir esa persona está loca, donde yo puedo decir esa persona tiene un trastorno mental que fue producido por algo de nacimiento, por una experiencia traumática, por algo. Entonces la psicología se encarga de estudiar todo lo que es esa conducta. Ahora les voy a hablar de los trastornos mentales, no los trabaja el psicólogo, ¿oyeron? El psicólogo no trabaja los trastornos mentales. El que trabaja los trastornos con personas con trastornos son los psiquiatras. ¿Quiénes son los psiquiatras? Médicos que se especializan en psiquiatría y que pueden formular, que pueden suministrarle medicamentos a los pacientes. Todo lo que son trastornos mentales son medicados. En cambio, el psicólogo solamente se centra en tratar la conducta y comportamiento y la psique del ser humano a través de unas técnicas. El psicólogo no medica. El que medica es el psiquiatra y a las personas que tienen trastornos mentales. Son dos cosas diferentes. La que trabaja el psicólogo es cuando tienes un problema emocional o de conducta, y el trastorno mental, que es lo que trabaja el psiquiatra como tal. ¿Sí quedó claro esas dos diferencias? Sí, señora. Yo tengo una pregunta, profe. Claro, Julián. Creo que Adri. no entendí bien ese tema. O sea, el psicólogo puede diagnosticar, por ejemplo, la enfermedad mental que se puede tener, pero No. el psiquiatra... Bueno, muy buena pregunta. Adri, tienes toda la razón. Vamos a explicarlo con más detalladamente. Están dos profesionales, psicólogo y psiquiatra. El psicólogo se centra en la conducta y en el comportamiento y en la parte psíquica del ser humano. Y el psiquiatra se centra en los trastornos mentales. Pero los trastornos mentales muchas veces son ocasionadas por alguna dificultad emocional o psicológica que tenga el paciente. Digamos, María desde muy niña, un ejemplo para que me puedan entender, desde muy niña sufrió en su casa violencia intrafamiliar. Los papás eran maltratados, entre ellos se maltrataban. María fue una niña que fue creciendo con cierto grado de timidez. Era tímida, de pronto un poquito sumisa, no expresaba sentimientos. Entonces el psicólogo con esa niña podía trabajar la timidez, que expresara sentimientos, porque ella no tenía trastornos mentales. Ella lo que tenía de pronto en el momento era algo que le estaba afectando su parte emocional, que en ese momento eran los problemas de su papá. ¿Qué son los trastornos mentales? Es una depresión, una ansiedad, una esquizofrenia. Es lo que está estipulado porque los psicólogos tienen un manual de cuáles son los trastornos. Toda aquella enfermedad mental que sean enfermedades mentales o trastornos mentales son tratadas ¿por quién? Por un psiquiatra. ¿Quién es el psiquiatra? El psiquiatra es un médico, porque tiene que ser médico, porque el psiquiatra, cuando una persona va al psiquiatra, la mayoría de las veces es medicado. La mayoría de las veces le tienen que suministrar un medicamento.
Entonces yo como psicóloga, yo soy psicóloga, pero yo no le puedo suministrar Ritalina a un niño que yo posiblemente diga que tiene hiperactividad. No, porque el psicólogo no diagnostica. El que diagnostica es el psiquiatra. Y cuando él diagnostica también receta o da un medicamento. Entonces, el psiquiatra lo que hace es suministrar medicamentos a esos pacientes que tienen trastornos mentales. El psicólogo lo que trabaja con terapia, que más adelante vamos a hablar de las terapias, que utiliza el psicólogo para trabajar solamente con aquellos pacientes que tienen alguna dificultad emocional, pero que no son trastornos. ¿Sí me hice entender? Sí, señora, profe. Adri, tú que hiciste la pregunta. Ah, no, sí, señora, sí me quedó claro. Bueno, entonces miren que hay dos, o sea, a ver, eso que dices tú, Adri, cuando yo estaba estudiando, caramba, yo también me sentía enredada, pero yo dije, entonces el psiquiatra, ¿qué es lo que hace y qué es lo que hace el psicólogo? Y yo tenía un docente que era psiquiatra. Entonces él hablaba, entonces él decía, no, es que yo le voy a dar una pastillita a mi paciente. Trabajaba en un centro de pacientes con trastornos mentales y él se tenía que ir, recuerdo yo que teníamos clase a las 2 de la tarde y él se tenía que ir volado a las 3 de la tarde porque le tocaba la dosis de medicamento a un paciente, que si no le daba esa pastilla, el paciente se volvía, mejor dicho, incontrolable. Entonces él salía, entonces yo decía, ¿por qué tiene que darle medicamentos si a nosotros nos han enseñado? Porque yo no, en ese momento estaban hasta en el primer semestre, no lograba identificar qué era la diferencia. Entonces hasta que él me dijo, bueno, yo soy un médico y yo soy un psiquiatra y yo vengo y yo tengo que darle la pastillita a mi paciente para que se le quite la locura. Él que hablaba así, para que se le quite la locura. Era un paciente con trastornos mentales. Pero ahí nosotros como psicólogos, ni ustedes que están en el área de auxiliar, ni nada de eso, no podemos medicar ni nada de eso, porque por ahí que tenemos una ética profesional. Yo no le puedo dar a un paciente un medicamento, porque ahí está mi ética en juego, porque ese no es de mi competencia. Pero sí puedo hacer algo. El psicólogo puede identificar a ciertas características de ese paciente que puede estar desencadenando o puede estar originando un trastorno emocional. Supongamos, volvamos al caso de María. María vivió violencia, listo. María tenía baja autoestima, tenía una niña sumisa, bien muchas cosas. María fue creciendo y eso nunca fue un psicólogo y siempre fue reprimiendo emociones. Cuando yo reprimo emociones, cuando yo no lo expreso. Cuando yo reprimo emociones, mi parte emocional llega un momento que colapsa. Entonces, en mi parte emocional lo que hace es que cuando yo reprimo, en un momento yo me voy a sentir angustiado y es ahí donde vienen unos problemas emocionales. Entonces, digamos que esa María reprimió tanto todo eso que llegó a una cierta edad y lo que vino en ella fue una depresión. Ya no era un problema psicológico. Ya ese problema psicológico con el pasar del tiempo se convirtió en ¿qué? En un trastorno. ¿Por qué? Porque ella no lo trabajó ni lo trató en su tiempo. Entonces ya el psicólogo, cuando si va el psicólogo y el psicólogo determina que tiene algunos indicadores de que tiene un trastorno emocional, ¿qué hace él? Bueno, vamos a remitirte. Viene el psicólogo y le dice, bueno, niña, María, vamos para el psiquiatra y lo manda a poner el psiquiatra. Y el psiquiatra hace su proceso. Eso no quiere decir que el psicólogo nos remita. El psicólogo puede detectar algunos episodios, pero lo traslada ¿a dónde? Al psiquiatra para que el psiquiatra haga su trabajo. Listo, pueden trabajar de la mano. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, me quedó claro. Señora, sí, está todo entendido. Profe, yo quiero agregarle algo a eso. Claro, mi amor. Dime, Chat. Yo desde pequeña siempre me ha llamado mucho la psicología, ¿verdad? Claro. ¿Me sí. escucha? Sí, señora. Desde pequeña siempre me ha llamado mucho la atención la psicología. Ajá. Entonces, yo decidí estudiar psicología, bueno, pasó todo eso. Y antes de eso, la gente me preguntaba,
oye, ¿tú por qué quieres estudiar psicología? Si psicología es para los locos. Yo decía, ¿cómo así? Sí, de eso no se trata la psicología. Y a mí me daba como rabia. Y yo enseguida subía. Claro. Mira, te voy a aclarar algo. La psicología no se trata y no es un estudio para los locos. La psicología se trata de ayudar a esas personas que tienen ciertos problemas, más no trastornos mentales. Entonces yo decía, existe una gran diferencia entre psiquiatra y psicología. Los psiquiatras ayudan a esas personas que tienen trastornos mentales, más no problemas. Entonces existen dos grandes diferencias. Entonces como que la persona ya, bueno. Entonces me daba como un poco de rabia, pero no, todo quedó claro. Es que Gracias. eso, sí, ese es Charit. Bueno, eso te lo dije. ¿Tú alguna vez, o sea, que te iba a hacer una pregunta, se me fue la paloma. Charit, ¿tú iniciaste estudiando psicología o ahora que estás estudiando fue que se refirieron a ese tema? ¿Cómo, profe? ¿Tú estabas estudiando psicología o es Disculpe. ahora? Mire, yo lo voy a contar. Yo, digamos que este año, yo participé en competencias básicas de psicología. Ah, Yo me gané como un concurso, algo así. Entonces participé por un semestre en, en la Universidad Popular del Cesar, que queda allá en Valledupar. ajá. Entonces, no, yo enseguida aproveché, estudié, duré 6 meses aproximadamente. Ya no habían como cupos para ingresar a la universidad, entonces todo se complicó y eso. Entonces no pude estudiar psicología y bueno, aproveché la oportunidad, me inscribí en el Politécnico y ahora estoy estudiando esto que se asemeja mucho a Pues, psicología y más adelante aspiro a estudiar psicología con el nombre. bueno, mira, pero tienes conocimiento, por eso te pregunto, porque veo que de pronto Sí, tienes cierto grado de conocimiento de algunos temas. Y esa respuesta que tú le diste señora. a tu amigo, a tu compañero en ese momento, fue una respuesta muy acertada. Sí, porque el común del común de las personas siempre dicen que el psicólogo está trabajando o trata a personas o locos. Y eso es falso. Nosotros no tratamos ninguna persona con locura. Nosotros solamente nos centramos en por lo menos guiar, orientar, intervenir ciertas situaciones que afectan la salud mental, como por lo menos algunas situaciones que se presentan en problemas de autoestima, problemas familiares, muchas cosas sin llegar a ser trastornos. Ya los trastornos son tratados con un psiquiatra como tal. Lo que pasa es que a veces se confunden estos términos. Y como les dije, es bueno que nosotros tengamos la claridad que son dos cosas diferentes. Ojalá ustedes se animaran, bueno, las que están estudiando auxiliar social comunitario, ojalá ustedes se animaran en estudiar psicología. Es más, yo siempre he admirado el Politécnico por algo. El Politécnico tiene convenios, por lo menos Charit, tú que eres de Sincelejo, con SECAR. El penso que maneja el Politécnico en este programa que ustedes están estudiando es prácticamente el mismo penso o plan de estudio de SECAR. Dan fundamento de la psicología, neurofisiología, psicometría, psicología del desarrollo, todo eso lo dan allá. Entonces, yo he tenido la oportunidad de que niños que le he dado clase, como ustedes le he orientado clase, los niños van a SECAR y los homologan ciertas asignaturas. Entonces es una ventaja. Entonces, como para mí este es como un trampolín, como un medio para yo llegar a estudiar una carrera profesional, no tanto en conocimiento, sino que también llegas y puedes ingresar en el tercer o cuarto semestre y te ahorras una cantidad de dinero. Entonces, como dice Charit, uno no puede de pronto confundir estos dos términos. Es más, miren, yo con personas adultas, a veces son adultos, amigos míos que ya tienen ciertos años, 30, 40 años, y así en recocha, miren, te dicen, bueno, un ejemplo, mira niña, trata a este loco, ¿tú qué harías con este loco? Mira que tú eres psicóloga, por qué no corrijas a este loco? O sea, en su chanza,
el común de las personas o la mayoría de las personas no saben identificar o diferenciar de un psicólogo de un psiquiatra. Y nosotros tenemos que tener claro, ustedes tienen que tener claro la diferencia. Así como le hacen en cierto momento a Charit ese comentario, así lo hacen comúnmente. Y nosotros no somos psiquiatras, nosotros no trabajamos con trastornos, nosotros trabajamos con la parte emocional, ciertos problemas emocionales. Nosotros somos tan importantes, los psicólogos, que podemos evitar ciertos trastornos emocionales si trabajamos a tiempo cierta situación, como en el caso de María que le estaba dando. Si María desde joven se le trabaja la autoestima, la violencia intrafamiliar, todos esos procesos en casa, miren, ella no llega a desencadenar un trastorno. Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, ahora sí continuamos. ¿Todo claro? ¿O no? Sí, señor. Señora. Sí, señora, profe. Bueno, miren, antes de avanzar, quiero asignarles una actividad que no se nos olvide. Esta línea de tiempo que yo les acabo de explicar, ustedes me la van a profundizar. Primera actividad de fundamento de la psicología para subir entre 8 días. Van a realizar una línea de tiempo. Una línea de tiempo de la historia de la psicología. Aquí quiero, no van a hacer que van a ir a internet, la van a copiar y la van a pegar en Word y la subí y ya tengo la actividad. No. Señorita, tómense el tiempo. La idea es que lean, porque yo me quedé muy corta con la historia. La historia de la psicología es demasiado extensa. La idea es que lean, que investiguen sobre la historia de la psicología. Entonces, analicen cada una de las épocas, todos los avances que ha tenido la psicología. Van a analizarlo, ¿ya? Entonces, van a realizar ese estudio, van a realizar esa línea de tiempo. ¿Cuándo la van a subir? Hoy voy a habilitársela, tienen 8 días para subir. ¿Listo? Les voy a asignar unas exposiciones enseguida que vamos a realizar. Ahora el próximo tema que sigue son los representantes de la psicología. Vamos a comenzar con el primer, que es el padre de la psicología. Les voy a mostrar. Aquí me faltó Freud. Vamos a hablar. Primer representante de la psicología, Sigmund Freud. Otro representante de la psicología, Pavlov, que medio hablamos de él en la historia, medio hablamos de él. El otro es Skinner. Espérense un momento. Aquí somos 3, no es cierto. De momento somos 3. Skinner, Freud, tenemos a Pavlov, Skinner, Walson, John Walson. Ya, con esos 3, 4. ¿Quién se anima con la primera exposición? Sigmund Freud. Yo, profesora. Chari, bien, Chari. Ahora te voy a dar unas instrucciones, por lo menos voy a explicarle un poquito de este. Este es el padre del psicoanálisis y padre de la psicología. Tiene bastante teoría, ¿oíste? Él habla mucho de, vas a investigar las etapas psicosensuales de Freud, las técnicas que él utilizaba, vas a hablar de los impulsos conscientes, inconscientes, vas a hablar del ello, el yo, el super yo.
todo eso. Yo me imagino que ya tú tienes conocimiento de Sigmund Freud. Porque eso se da cuando uno comienza a estudiar psicología. Shari. ¿Quién se anima con Pavlov? Yo, profe. Bueno, María José Rivero. Sí, señora. ¿Quién se anima con Skinner? Yo, señor. Juliet Jiménez. ¿Y quién se anima? Bueno, Esther, te tocó. Esther Monterrosa le toca Joe Walson. Señor, yo cogí Skinner. Ay, Falto yo por tema, señor. tú cogiste Skinner, no fue Juliet. No, tiene el micrófono desactivado. No, Juliet. señor, yo dije yo. Cuando dijo la tercera, yo fui la que dije yo. Tú no fuiste Juliet. Juliet, ¿no fuiste tú? Déjela. Bueno, vamos a hacer algo. El ternero es el hijo de la familia. Vamos a ver. ¿Las dos no pueden unirse y explicarle el mismo tema? Sí, no tengo ningún problema. Bueno, entonces, Skinner lo explica Juliet y Esther. Igual son Andri. Listo, no hay problema. Bueno, vamos a hablar un poquitico para... No, señor. Señor, me repite, ¿quién me toca? Bueno, vuelvo y le repito. Tenemos a Sigmund Freud, le toca a Charit. Pavlov, María José Rivero. Skinner, Juliet Jiménez y Esther. Y John Walson le toca a Andri. Esos son los representantes de la psicología. O vean, o Juliet, ¿por qué no me explicas tú a Piaget? Jean Piaget. Sí. ¿Cómo, profe? ¿Tú puedes explicarme a Jean Piaget? Sí. No escucho nada. Sí, ¿me puede repetir? Bueno, Jean Piaget. Ya le voy a escribir un mensaje al interno. ¿Qué le toca a cada quien? ¿Les parece? Bueno, miren. Charit, no me quiero que antes que se nos acabe el tiempo. Sigmund Freud, su teoría es bastante extensa. Como te venía diciendo, vas a investigar todos los aportes que él le hizo a la psicología. Comenzando por todo lo que tiene que ver con la parte de los conflictos internos, que es el ello, el yo, el superyo, consciente, inconsciente, preconsciente. También vas a hablar de las etapas psicosensuales. O sea, céntrate en esos tres ejes fundamentales, ¿oíste? Sí, señora. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? Ya te repito. Bueno, te voy a escribir. Freud, vas a hablar del inconsciente, consciente y preconsciente. ¿Listo? También vas a hablar sobre el ello, el yo, el superyo. También otro tema importante de Jean Piaget, de Freud, es las etapas psicosensuales, que es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de la latencia.
Por eso es un tema bastante extenso, Charit. Y es para la próxima clase. Si te da tiempo. ¿Sí? Claro que sí. ¿Tú No trabajas? sé, profe, lo que usted diga, no sé. Sí te da tiempo, sí te da tiempo. ¿Tú trabajas, Charit? No, señora. Ah, bueno, tienes tiempo libre. Sí, Ahí, sí, claro. ahí les voy a Pues, escribir. responsabilidad. No, señora, yo no trabajo. Apóyate de las diapositivas, ¿oíste? Señora. Apóyate de unas diapositivas para que se te haga más fácil, para que se te haga más fácil explicarlo, ¿oíste? John Walson, que es Andri, y Jean Piaget, que le toca a Juliet. ¿Listo? Dudas, inquietudes, mis hijas, ¿cómo se sintieron? Muy bien, señor. Todo claro, profe. Quiero escuchar a Esther. Esther, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud sobre el tema que dimos hoy de la historia y concepto de la psicología? Solamente abordamos dos temas, historia y el concepto de la psicología. ¿Tienes algún tema? ¿Tienes alguna pregunta? Disculpa. No, señor, sí la entendí bien. Y sobre la metodología que vamos a utilizar. También. Pero le Listo. quiero hacer una pregunta. Siempre va a este grupo con Julie. No. Ya ella le asignó otro tema, ¿oíste? Que me Entonces faltaba uno. ese lo hago yo sola entonces. Sí, señorita, usted solita. Ok. Bien, Juliet, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Todo claro, Juliet. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, María José. Profe, usted habló de un libro. ¿Me podría repetir el nombre? ¿Me harías de favor? Claro que sí. Bueno, el libro que vamos a leer hasta el momento se llama Tus zonas erróneas. Entre 15 días evalúo el capítulo 1 y el capítulo 2. Compromisos que quedan pendientes. Okay, Primero, gracias. la línea de tiempo. Segundo, preparar las Es exposiciones. para 8 días. Sí, la línea de tiempo para 8 días. Segundo, preparar las exposiciones. Okay. Tercero, la lectura del libro. Capítulo 1 y capítulo 2. 2. Ok. Bueno. Gracias, profe. Bueno, mis amores, miren, la clase se acaba a las 3:30. Como no me le quiero adelantar al tema de Charit, porque el tema que viene ahora son los representantes de la psicología, cortamos aquí y nos vemos el próximo jueves, ¿oyeron? Pero la clase se acaba a las 3:30. Le estoy dando 10 minutitos de receso, porque son las 3:20. Entonces ya saben que la próxima clase